Vamos a ver ahora la teoría cinético-molecular de los gases. Esta teoría nos va a permitir explicar el comportamiento de un gas desde el punto de vista molecular. La teoría cinético-molecular se basa en 5 enunciados o postulados. El primero dice que los gases están formados por una gran cantidad de moléculas, que estas moléculas se encuentran en continuo movimiento aleatorio. Este movimiento es en línea recta. El segundo expresa que el volumen de todas las moléculas es insignificante comparado con el volumen total. Esto se debe al gran espacio intermolecular. Se puede considerar entonces que el volumen ocupado por las partículas o moléculas es despreciable en relación al volumen total. El tercer enunciado dice que las fuerzas entre las moléculas son insignificantes. Se refiere a las fuerzas intermoleculares. El cuarto explica que en los choques o colisiones hay transferencia de energía y que la energía cinética promedio no cambia con el tiempo. Por último, la energía cinética promedio es proporcional a la temperatura absoluta, independientemente del gas que se trate. Tengamos en cuenta que la presión del gas se debe a las colisiones de las partículas contra las paredes del recipiente y que el incremento de la temperatura tiene que ver con un aumento del movimiento molecular, o sea, un incremento en la energía cinética. En un gas hay moléculas moviéndose a distintas velocidades. En este caso tenemos un gráfico donde se muestran dos curvas representando la fracción de moléculas en relación o en función a la velocidad a 0 grados Celsius y a 100 grados Celsius para el mismo gas que es nitrógeno. Lo que observamos es que el área bajo la curva es mucho mayor cuando la temperatura es mayor. Es decir, hay más moléculas con un rango determinado de velocidades a 100 grados Celsius a temperaturas más altas que a temperaturas más bajas. La energía cinética promedio de las moléculas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. El pico de las curvas representa la velocidad más probable, o sea, la velocidad que tendrá el mayor número de moléculas de la muestra que se analice. Por otro lado, la velocidad de una molécula independiente que tiene la energía cinética promedio se denomina velocidad cuadrática media. En estos dos gráficos se representan la fracción de moléculas en función de la velocidad, en primer caso para gases diferentes con distintas masas moleculares. Como verán, cuando la masa molecular es mayor, la curva presenta un pico más pronunciado que cuando las masas moleculares son menores. Por otro lado, si lo que se representa es el mismo gas a distintas temperaturas, cuando la temperatura es menor, el pico es más pronunciado, cuando la temperatura es mayor, la curva es mucho más aplanada. Estos son gráficos de distribuciones de las velocidades moleculares, en un caso para gases diferentes y en el otro caso para el mismo gas a distintas temperaturas. Es suficiente conocer la temperatura y la masa molar de un gas para poder averiguar la velocidad promedio de las moléculas. Para eso vamos a usar esta expresión. La velocidad promedio de las moléculas es igual a la raíz cuadrada de 3 por R por T sobre la masa molar. Para poder implementar esta expresión, vamos a tener que usar R en una unidad distinta a la que lo estábamos usando hasta ahora. R, en este caso, lo vamos a usar como 8,31 Joule sobre mol por Kelvin. Joule equivale a kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Vamos a ver que cuando tengamos que aplicarlo en un ejercicio, estas son las unidades más convenientes para poder obtener valores de velocidad.
Si queremos calcular la velocidad promedio de moléculas de dos gases como helio y de nitrógeno a la misma temperatura, podemos usar esa expresión y vamos a comparar después los resultados. Dijimos que la velocidad promedio se calcula como la raíz cuadrada de 3R por T sobre M. Para el caso del helio, la masa molar es expresada en kilogramo 2 por 10 a la menos 3 kilogramos por mol. ¿Por qué la expresamos en kilogramos? Porque la unidad R en R es kilogramo. De esa manera vamos a poder simplificar las unidades kilogramo, mol y Kelvin, con lo cual el resultado quedará en metros sobre segundo, que es una unidad de velocidad. Para el helio, la velocidad promedio de las moléculas a 25 grados es 1927,32 metros por segundo. Si hacemos el mismo cálculo, pero para el nitrógeno, teniendo en cuenta que la masa molar del nitrógeno es mayor, 2,8 por 10 a la menos 2 kilogramos por mol, en este caso obtendremos una velocidad promedio de 515,10 metros sobre segundo, considerablemente menor en relación al helio y teniendo en cuenta que su masa molar es mayor. Se llama efusión al escape de moléculas de un gas a través de un pequeño orificio. Esto es lo que ocurre habitualmente, por ejemplo, cuando se desinfla una pelota de fútbol. Se llama difusión a la dispersión de una sustancia dentro de un espacio dentro de una segunda sustancia, es decir, a la mezcla de gases. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando el perfume que está contenido en forma líquida asciende a través de los palitos de madera y luego se evapora y se difunde a través del aire. Veamos este video. Para este experimento vamos a utilizar ácido clorhídrico concentrado y amoníaco concentrado. Utilizaremos un tubo de vidrio largo. Cuando juntamos ácido clorhídrico y amoníaco, reaccionan dando lugar a cloruro de amonio. El cloruro de amonio aparece como un sólido blanco, en forma de humo. Utilizaremos papel indicador, bastoncillos para los oídos, de cualquier marca, y los colocaremos doblados en los tapones. Estos reactivos son muy peligrosos, así que tendremos que utilizar la vitrina, guantes y, a ser posible, mascarilla. Impregnamos con ácido clorhídrico los bastoncillos y también el otro bastoncillo con amoníaco. Introduciremos los tapones a la vez. El papel indicador dará color verde para las bases y color rojo para los ácidos. Uno de los dos reactivos va más rápido.
claramente uno de los dos ha recorrido más camino. Se está formando el cloruro de amonio sólido. Podremos distinguir fácilmente el sólido por el efecto Tyndall. Las partículas del sólido dispersan la luz del láser, haciendo visible el haz. ¿Qué molécula ha ido más rápida? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha pasado? De hecho, el amoníaco viaja mucho más rápido porque pesa mucho menos que el cloruro de hidrógeno. De manera que cuando se forma el cloruro de amonio, se forma mucho más cerca del cloruro de hidrógeno que no del amoníaco. Todo esto se puede explicar con una ley, la ley de Graham. Aquí tenemos el amoníaco. Su masa molecular relativa es de 17. Y aquí tenemos al cloruro de hidrógeno. Su masa molecular relativa es de 36,5. Así pues, el ácido clorhídrico o el cloruro de hidrógeno es mucho más grande y pesado que el amoníaco. La ley de Graham dice que la relación entre las velocidades medias de difusión de los compuestos al cuadrado es inversamente proporcional a la relación entre sus masas moleculares relativas. A menor masa, mayor velocidad. Bien, la ley de Graham entonces dice que la velocidad de difusión de un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su masa molecular. Esta sería la expresión. Es semejante a la del video anterior, la diferencia es que el cuadrado pasó como raíz cuadrada al otro miembro. En el caso del amoníaco y del ácido clorhídrico, si usamos las masas relativas, veremos que teniendo en cuenta la relación de velocidades y la relación de masas, la relación de velocidades da igual a 1,46. Eso significa entonces que la velocidad del amoníaco sobre la velocidad del clorhídrico es de 146 a 100, lo cual nos muestra que la velocidad es mayor en el caso de la molécula que tiene menor masa, que es el amoníaco. El último de los temas que vamos a ver en esta unidad son los gases reales. Dijimos, cuando hablamos de las leyes de los gases, que todas se basaban en gases ideales. Estos gases ideales tienen que ver con la teoría cinético-molecular que expresamos al principio, con esos enunciados que expresamos al principio. Pero, ¿qué pasa en realidad con los gases? Acá hay una representación de P por B sobre RT para gases reales en función de la presión. Los gases son nitrógeno, metano, hidrógeno y dióxido de carbono. En el recuadro que vemos aquí a la izquierda, hay una ampliación de la zona entre 0 y 2 atmósferas, que sería esta zona pequeñita de acá. Como pueden ver, entre 0 y 1 atmósfera, los gases siguen un comportamiento ideal, es decir, P por B sobre RT igual a 1. Sin embargo, cuando la presión empieza a aumentar, empieza a aparecer una desviación. Esto nos muestra que los gases se comportan como gases reales a presiones muy bajas, entre 0 y 1 atmósfera, pero una vez que las presiones aumentan, se desvían de la idealidad. Acá vemos cómo varía el comportamiento de un mismo gas cuando las temperaturas cambian. Entonces, fíjense, por ejemplo, que cuando la temperatura es de 200 Kelvin, la desviación es muy importante. Cuando la temperatura es 500 Kelvin, se desvía un poco menos. Cuando la temperatura es 1000 Kelvin, hay un comportamiento bastante
más parecido al del gas ideal. Esto significa entonces que los gases se comportan en forma ideal cuando las temperaturas son altas. ¿A qué se debe entonces esta diferencia entre los gases reales y los gases ideales? A que es necesario considerar las fuerzas entre las partículas que realmente existen y el volumen ocupado por las moléculas que también realmente existe. Entonces, Van der Waals él emitió una expresión matemática para poder hacer cálculos con gases reales, introduciendo dos factores de corrección. El factor A, que corrige esa fuerza intermolecular que verdaderamente existe entre las partículas y hace que la presión real sea mayor que la presión ideal, porque acá se tienen en cuenta esas fuerzas intermoleculares. Y por otro lado, la corrección B, el factor B, que corrige el volumen considerando el volumen real que ocupan las partículas y que es parte del volumen del sistema. A partir de esta expresión es posible considerar o calcular valores para gases reales, siempre teniendo en cuenta que si las presiones son bajas y las temperaturas son altas, el comportamiento de los gases tiende al comportamiento ideal y en esos casos es posible usar la expresión que ya vimos para la ecuación general de los gases ideales.